Estamos en Tertulia, estamos en este viernes 24 de septiembre de 2021 con, por orden alfabético, Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. El pasado domingo se cumplieron 100 años del nacimiento del educador y filósofo Paulo Freire, uno de los intelectuales brasileños más renombrados en el mundo por sus aportes en el campo de la pedagogía. Paulo Freire nació en Pernambuco, 19 de septiembre de 1921, en una familia humilde. Aquel entorno marcó su preocupación por la pobreza a lo largo de toda su obra. Su trabajo más conocido fue Pedagogía del Oprimido, un libro basado en su propia experiencia como profesor de adultos analfabetos. En ese texto, Freire plantea que los educadores deben asumir una postura revolucionaria y comprometerse con la liberación de las clases oprimidas, según dice. Eu sou intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. En Brasil, la figura de Paulo Freire fue homenajeada esta semana por varios referentes de izquierda, entre ellos el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Mientras tanto, en los canales oficiales del Estado no hubo ninguna celebración. Varios de ustedes en esta mesa querían referirse a este centenario. ¿Quién empieza? Marcia, adelante. Yo primero que nada tengo que lamentarme de que me parece incalificable que en Brasil no haya habido ninguna celebración oficial, porque de alguna manera es como decir que no se celebra la libertad del ser humano desde el inicio, las posibilidades al inicio del ser humano. No se celebra la alfabetización, no se celebra la apuesta a la libertad y la igualdad del ser humano, porque todo eso Freire y mucho más. El impacto de Freire ha sido enorme, pero enorme. Yo quiero recordar acá a los oyentes que Freire es uno de los grandes expositores de una corriente filosófica que se estudia o admiración del arquetipo europeo que tanto tributo le rendimos. La filosofía de la liberación se estudia en universidades prestigiosísimas de Europa como la de Heidelberg. Es una de las que más lo hacen, pero no es la única ni mucho menos. También se estudia en universidades de Estados Unidos. Es una corriente original del pensamiento latinoamericano. Y Paulo Freire es uno de sus grandes exponentes porque no solamente, digamos, escribió sobre educación, sino que también profundizó en la filosofía. Más que nada en lo que él llama la pedagogía del oprimido como método de enseñanza en el cual él dice hay que partir de una base. La base que todos sabemos algo, todos ignoramos algo, pero todos sabemos algo. Y aún los analfabetos, por supuesto, porque la cultura no se reduce a la lectoescritura. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que mirar es, él también lo dice, la liberación implica la esperanza. Pero la esperanza no es una esperanza de resignación, es una esperanza de creatividad. Como quien dice, mirar al mundo al amanecer del mundo. Entonces, ¿qué posibilidades me despierta a mí este nuevo día? Un poco por ahí viene Freire, y a su vez quiero recordar en esta primera intervención a otro grande de la filosofía de la liberación, que es uruguayo, José Luis Revelato. José Luis Revelato, que se graduó de doctor en filosofía en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y que integró entre nosotros el movimiento de obreros de Acción Católica, ¿no? Y también la Escuela de la Formación Sindical de la Central de Trabajadores. Bueno, es un gran tributario del pensamiento de Freire, José Luis Revelato, y es otro que habla de la necesidad de liberación del ser. Cuando hablamos del oprimido, hablamos del ser del oprimido, ¿verdad? Desde sí mismo, uno con otro y todos con todos, ¿no? O sea, un poco dice Revelato en La encrucijada de la ética, que es uno de sus libros, los oprimidos son niños, adolescentes, bueno, jóvenes.
Los oprimidos son ancianos, los oprimidos son mujeres, los oprimidos son los de la diversidad sexual. Las categorías de los oprimidos son las que más imperan en las sociedades. Y bueno, es a través de una ética de la esperanza, cifrada en una educación liberadora, que podemos empezar a acometer la tarea de, bueno, esa vieja aspiración que algunos le podrán llamar idealista, pero que nunca jamás va a abandonar al ser humano. La vieja aspiración de la libertad y de la igualdad. Bueno, ¿cómo seguimos? Mejor no pongo a Juan todavía. Mejor. Sí. ¿Con quién sigo? ¿Con Gonzalo? Dale. Alejandro está. Yo ya hablé mucho ya en el primer tema. Valiosa autocrítica. Entonces, a un costado Gonzalo, pasa adelante Alejandro. Yo cuando era adolescente, ya mayorcito, bueno, sí, seguía a Freire, pero bueno, hace tantísimo tiempo que después casi lo he abandonado, ¿no? Esto es un retomar con algo que me recuerda, bueno, a mi primera juventud. La pedagogía del oprimido, sí, fue una obra clave. En realidad estaba muy centrada en algo que o por lo menos concretada en algo que el mismo Freire hizo en sus evoluciones por toda América, porque en realidad anduvo por todos lados. Generalmente como un refugiado o algo parecido a eso, porque anduvo por distintos países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, incluso después también en Europa en algún momento, porque lo corrían de todos lados. Claro, su formación fue, si se quiere, con rastros marxistas y con rastros católicos. Tenía algo que ver con la teología de la liberación, de alguna forma. Tenía una conexión fuerte con algunos movimientos pseudo-revolucionarios o incluso revolucionarios en América Latina. Y quizás lo más memorable, si uno busca rastros concretos de lo que hizo, sea aquello que hizo en Río Grande del Norte, en una población que no recuerdo el nombre, pero al norte, al lado de Natal, que es Río Grande del Norte, en el noreste brasilero, cuando, bueno, alfabetizó, creo que eran 300 o algo así, de analfabetos totales, con un sistema que después trató de imponerse incluso en el mismo Brasil, pero bueno, las persecuciones políticas que sufrió llevaron a que eso quedara en nada. No sé si hay rastros concretos en la actualidad del pensamiento de Freire, pero no hay duda de que influyó mucho o muchísimo durante varias décadas en el pensamiento, bueno, latinoamericano. Yo no me gustaría dar de vuelta la pedagogía del oprimido, por ejemplo. Me gustaría dar la vuelta y no he tenido tiempo ahora, pero seguramente trataré de hacerlo. Yo creo que no es en absoluto un personaje que pueda pasar desapercibido en los rastros del siglo XX en América del Sur, América Latina o Hispanoamérica, si la queremos llamar así. Y entonces, Gonzalo. Sí, bueno, lo mío es bastante parecido a lo de Alejandro. Yo, la verdad es que leí a Freire en la época en que yo también estaba muy sensible con esos temas, el tema de la pobreza y todo su mensaje de que la revolución no se hace en las aulas, la revolución se hace en la calle. Se tiene que partir de la realidad inmediata de la gente oprimida. A mí me llegó mucho porque yo en esa época trabajaba para el Programa Mundial de Alimentos, para la FAO, trabajaba con comunidades muy pobres y nosotros mismos nos sorprendíamos de llegar a esas comunidades con todo un bagaje tecnológico y de ideas de cómo podríamos solucionar los problemas. Pero si te sentabas a hablar con ellos, los problemas que ellos querían que tú les soluciones no tenía absolutamente nada que ver con lo que nosotros traíamos en la cabeza. Eran totalmente distintos. He tenido ejemplos maravillosos de eso. Llegamos una vez en El Salvador a una comunidad de desplazados que no tenían nada, pero en un país nórdico les había regalado
unas casitas de lata. Y nosotros llegamos a esta comunidad y le dijimos, bueno, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? Y tú sabes lo que me contestaron: necesitaríamos casas. Le digo, pero si casas es lo único que tienen. Sí, dice, pero estas casas de lata en este clima son un horno. No solo eso, sino que además no protegen de las balas. Y acá por las noches hay balaceras y nuestros niños duermen dentro de las casas y estas latitas no paran nada. Nosotros lo primero que queremos es casas. Y era muy complicado porque esas casas habían sido donadas por un país y nosotros teníamos que empezar a trabajar por esa comunidad, y lo que ellos querían primero era eso, y después nos dieron una serie de otros problemas que nosotros, ningún intelectual hubiera podido imaginar. Entonces, eso de que la revolución se hace desde la realidad y no desde una vanguardia iluminada, a mí durante mucho tiempo fue un leitmotiv para mí, fue un orientador, porque además yo sabía que era cierto. Ahora, con el correr de la vida, también me fui dando cuenta que esas comunidades, a medida que se van organizando y a medida que se van haciendo más complejas, terminan siendo cooptadas con vanguardias iluminadas y a veces no tan iluminadas. Y muchos de los movimientos políticos vinculados a la izquierda que se inspiraron en Paulo Freire, bueno, ahí tenemos a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela ahora. Tenemos una serie de países que dieron lugar a regímenes que son cualquier cosa menos escuchar y partir de la realidad y de las necesidades de las bases, sino que son guiados justamente por lo que Freire decía que había que evitar, que son estas vanguardias iluminadas, ¿no? Así que tengo, tal vez, como Alejandro, deba volver a Freire, por el cual yo naturalmente tengo una simpatía, porque, como digo, me orientó y fue una fuente de inspiración durante años de mi vida. Pero debo reconocer que últimamente, como un cierto tipo de razonamiento del desarrollo se apoderó de Freire, y llegó a conclusiones que yo no comparto, en este momento está un poco alejado. Lo que no quiere decir que estoy totalmente de acuerdo con Marcia, que es un personaje, y que su país no lo honre o mire para otro lado, me parece que tiene algo de vergonzoso, como creo que ella dijo. Sí, tengo acá en el mensaje que manda Luján una serie de frases de Paulo Freire. Voy a elegir dos. Una de ellas: saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. La otra: y la experiencia de la comprensión será tanto más profunda cuanto más capaces seamos de asociar en ella los conceptos que emergen de la experiencia escolar procedentes del mundo de lo cotidiano. Van por el lado que ustedes ya han venido comentando, pero acá están las citas textuales. Sigo, vamos con Juan ahora. Bueno, yo no voy a opinar sobre pedagogía, mi enfoque es de otro estilo, naturalmente. Ahora, creo que pedagogía del oprimido lo dice todo, es decir, porque hay conceptos que no tienen apellido. La democracia no tiene apellido, la libertad no lo tiene, la ciencia no lo tiene, la teología no lo tiene y la pedagogía tampoco lo tiene. Y por ese simple hecho yo desconfío del tema. Toda esta historia, además, comenzó hace un siglo con Antonio Gramsci. Gramsci, a inspiración de la Revolución Rusa, escribió una tesis contra el capital, contra el libro El Capital. Creía que la voluntad, la educación, la filosofía y otras entidades espirituales podían cambiar el mundo y la historia. Era un pensamiento totalmente opuesto al materialismo. Y quiero resaltar esto, no tenía nada que ver con Marx, era totalmente opuesto al pensamiento de Marx, al punto que escribía un libro en contra de la obra principal de Marx. Entonces, la teología o la pedagogía de la liberación fueron corrientes gramscianas, nacidas en los tiempos de la Revolución Cubana y de las guerrillas en América Latina. Y la historia y la realidad, no la teoría, ha demostrado que todos estos movimientos no conducen a nada o conducen a cosas bastante malas. De modo que creo que todo esto es solamente algo para la historia. Bueno, si me permiten, yo quisiera agregar que
No estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho. Por ejemplo, me parece que la educación es uno de los pilares de la justicia social. Si hablamos de libertad en abstracto es una cosa. Si hablamos de libertad como idea juicio concreta aplicar por una acción humana es otra muy diferente. Con la libertad pasa lo mismo, con la educación pasa lo mismo, con los oprimidos pasa lo mismo. Entonces la apuesta acá está en le hacemos caso a estos grandes pensadores como Paulo Freire y tratamos de cambiar algo de la injusticia arraigada en América Latina o no. Y eso de vincular a Paulo Freire con movimientos revolucionarios, bueno, déjenme decirles que las oleadas de dictaduras que ha sufrido América Latina, y no en el siglo XX, sino que me retrotraigo mucho más atrás, me voy incluso a la propia dictadura, la primera dictadura militar que tuvo el Uruguay, la de Lorenzo Latorre y Máximo Santos, solo tuvo algo rescatable, que fue la reforma de la educación de José Pedro Varela. Entonces, las ideas mueven al mundo. Y las dictaduras lo que quieren es tener gente ignorante y sometida. Todas, las de ayer y la de hoy. Yo creo que es una inversión de la causalidad. ¿Cómo? Yo creo que es una inversión de la causalidad. Es decir, primero fue la revolución industrial en el Uruguay y como consecuencia la reforma de Varela. Puede ser, pero las dictaduras no quieren educación. Eso es clarito. Alejandro. Bueno, que no quieren educación no creo que sea una expresión que genéricamente pueda aceptarse ni siquiera para las dictaduras, ¿no? Pero, claro, no quieren, si se quiere una educación de una manera genérica liberadora. Lo que dice Juan es que los movimientos de la historia se vinculan siempre a la economía y a la evolución de la economía. Yo creo que sí, que de alguna manera es así, pero también creo que puede haber un campo importante, no para influir al revés, Juan, de ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Es curioso lo que mencionó Marcia sobre Latorre, Santos, el militarismo y la educación. Sí, a veces parece una contradicción, ¿no? Pero bueno, fue así, fue gracias a Latorre, no tanto a Santos, aunque después Jacobo Valera estuvo actuando durante la época de Santos, pero sobre todo a José Pedro Varela y a Latorre, ¿eh? que aceptó todo eso y no solo lo aceptó, sino que lo impulsó, le dio vida, lo hizo funcionar. Qué difícil que es jugar la historia, yo qué sé, es muy difícil jugar la historia de esa manera, ¿no? Para mí. Por supuesto que no estoy diciendo que haya estado bien una dictadura en los términos en que solemos concebir una dictadura, pero bueno, lo que era el Uruguay en la década del 70, de 1870, también era un desastre, ¿no? Era realmente una época muy revulsiva y yo qué sé, no sé qué hubiera pasado si Latorre no hubiera sido llamado por las fuerzas vivas de la época a asumir el gobierno dictatorial. Y por supuesto que no estoy hablando de excesos ni cosas por el estilo, estoy diciendo nomás que fue una dictadura. Una dictadura. Bueno. Que fue la que trajo la reforma de la educación. Si quieren podemos hablar de eso ampliamente, Marcia, otro día. No, esa famosa frase de Varela, no terminaré con esta dictadura, pero terminaré con las dictaduras del porvenir. ¿De quién es la frase? Sí, es verdad. De Varela. De José Pedro Varela. Otra frase siempre vigente de Paulo Freire, según nos recuerda esta oyente Elena: la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Gonzalo. Sí, voy a poner otra frase. ¿Cómo, Juan? Paulo Freire. Si hay algo más Gramsci que esa frase, la educación es la fuerza para transformar el mundo, es Gramsci puro, químicamente puro. No, antes Hegel. Bueno. Gramsci. Gonzalo. Bueno, las citas que yo iba a decir que son de Paulo Freire son educar transformando y transformar educando. Es decir, el educador se convierte en educando y viceversa. Es una cosa muy fundamental de él. Y otra es, se deben aceptar y respetar la diferencia. Es una de esas virtudes sin las cuales
la escucha no se puede dar. Eran frases que a mí me entusiasmaban en mi juventud, para volver a lo que estaba diciendo antes. Pero con el correr del tiempo me di cuenta que esto que él está diciendo, educar transformando y transformar educando y mucho más hay que seguir escuchando, fueron cosas que se dieron en las democracias liberales y no en los regímenes que teóricamente se inspiran en Paulo Freire, que fueron las revoluciones de izquierda y los movimientos guerrilleros. Escucharon bastante poco. Entonces, por más de que posiblemente no haya sido la intención de Paulo Freire el dar vida a ese tipo de protesta como se dio en América Latina, y ciertamente no al tipo de régimen que quedaron cuando fueron exitosas, lo que dejaron instalado como régimen, a mí me hizo reflexionar sobre lo que él dijo fue verdad, pero la aplicación de lo que él dijo en América Latina dio algunos frutos que para mí no eran no deseados. Yo creo que... Sí, Alejandro. Aunque yo creo que el efecto de la educación sobre la vida de la gente es muy importante, pero claro que no alcanza solo con eso. Nos quejamos de los niveles de deserción en secundaria en particular, ¿no verdad? Que son terribles en Uruguay. De una época en la cual el sueño y la realidad en buena parte era que se terminaran, por lo menos con los estudios secundarios, resulta que ahora hemos pasado una época terrible de deserción de estudiantes, en particular de secundaria, ¿no verdad? Quizás no tanto en la UTU, pero sí en los términos generales en secundaria. Y uno dice, ¿y si se revierte eso? Pero es que eso solo no se revierte si no hay un cambio, en toda el progreso material de la sociedad al mismo tiempo, ¿no verdad? En la industria, en el comercio. Si no funciona eso, tener gente educada es como tener algo desapegado de la realidad. Y además no se educan, además no les interesa, además están en otro ámbito. Están, lamentablemente en la práctica, abandonados en muy buena parte a las drogas baratas y a la nada valiosa. Ya volvemos con el final de la tertulia. 4 temas más, ¿sí? ¿Habrá 4 distintos? ¿Habrá 4? Porque a veces Juan, por ejemplo, no tiene.